Damos inicio a esta nueva jornada pedagógica con el equipo negociador. En este momento le damos la palabra al jefe del equipo, el doctor Humberto de la Calle. Buenos días a todos, los representantes de los medios de comunicación aquí presentes y a quienes nos escuchan en esta mañana de hoy, donde queremos reafirmar el proceso de pedagogía que estamos adelantando de acuerdo con nuestra obligación. Como lo hemos dicho varias veces, el propósito de esta reunión es responder las inquietudes y hacer las precisiones que resulten necesarias para el mejor entendimiento de lo acordado en La Habana. Este es un ejercicio que repetiremos en la medida en que sea necesario, como también llevaremos a cabo en profundidad lo que yo he venido llamando la maratón pedagógica. El propósito es que todos los colombianos entiendan qué fue lo acordado y tomen decisiones en conciencia. El 2 de octubre, la fecha del plebiscito, es un momento importante para Colombia, yo diría que histórico. Nadie debería sustraerse al deber de tomar esta que va a ser una decisión con enormes proyecciones para el futuro de Colombia. Por lo tanto, quedamos nuevamente a disposición de ustedes, de los medios, de los ciudadanos, para resolver inquietudes y hacer precisiones, sencillamente en un tono reposado, transmitiendo exclusivamente con toda objetividad el contenido de los acuerdos. Estamos a la disposición de ustedes. ¿El Alto Comisionado para la Paz va a decir algo? Una palabra simplemente para decir que estamos viviendo el día de hoy un momento extraordinariamente importante de nuestra historia, que es el comienzo del cese al fuego y de hostilidades bilateral y definitivo. Se acabó la guerra en Colombia con las FARC. Si ustedes miran las estadísticas, encontrarán que en los últimos 10 años murieron cerca de 3.000 de nuestros soldados en operaciones militares, cumpliendo con su deber, defendiéndonos a nosotros, a todos los colombianos y colombianas. Y murieron también cientos de nuestros policías asesinados por las FARC. Eso termina el día de hoy. Son muchas las vidas humanas que se van a salvar y también vidas de las FARC, que son, tenemos que decirlo, colombianos como nosotros. Muchas gracias. En este momento empezamos las preguntas de los medios de comunicación. El primer turno es para Orlando Villar de Caracol Radio. Buenos días a todo el equipo negociador de paz y directo para Caracol Radio. Quería pues en primer lugar felicitarlos por este logro para el país, para Colombia, superar estos 52 años de guerra de esta manera. Y básicamente algunas de las dudas que rondan en torno al proceso de paz, lo que es el cese al fuego definitivo. En primer lugar, quisiera preguntarle al doctor Humberto de la Calle, jefe del equipo negociador, ¿cuál es la posición de ustedes frente a las declaraciones que ha entregado el vicepresidente Germán Vargas Lleras en los últimos días y específicamente como los reparos que hace él a temas como la Justicia Especial para la Paz? En segundo lugar, quisiera que nos respondieran sobre el tema del cese bilateral al fuego. Entendemos que ustedes no tienen en este momento un balance de las primeras horas, pero sí en cuanto a los protocolos, ¿qué va a pasar si se registra algún tipo de incidente con la guerrilla de las FARC, con los miembros de la guerrilla, y si tienen algún plan de contingencia o algún tipo de protocolo para evitar que ocurran ese tipo de incidentes, ese tipo de confrontaciones que ya desde la medianoche de hoy no deberían ocurrir? Muchas gracias. Lo primero que quiero decir es que nosotros celebramos el apoyo que le ha brindado el vicepresidente Vargas Lleras al proceso y al plebiscito y su anuncio de que votará por el sí, de tal manera que no hay ningún interés en entablar una polémica con el señor vicepresidente. Yo escribí en el día de hoy un artículo simplemente haciendo una precisión respecto de un punto que es crítico y es el de los llamados terceros, aquellas personas que sin ser combatientes tuvieron relación directa o indirecta con el conflicto. Ese es un tema extraordinariamente importante. Lo que pactamos en La Habana, en esencia, dice lo siguiente: las conductas de financiación o colaboración con los grupos paramilitares que no sean resultado de coacciones,
respecto de aquellas personas que tuvieron una participación determinante o habitual. ¿En cuáles crímenes? En los crímenes más graves. Recordemos que esos son los crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad, genocidio, etc. Hay un núcleo de crímenes que ni siquiera son amnistiables. De tal manera que los terceros que hayan incurrido de manera determinante, por ejemplo, financiando una masacre, pues tienen que responder ante la JEP. Quienes tengan conductas distintas tendrán un tratamiento, llamémoslo equivalente a lo que ocurre dentro de las FARC con la amnistía. Y en particular tenemos que recordar que el señor ministro de Justicia expidió las guías para efectos de la responsabilidad de los terceros. Eso ocurrió el 25 de mayo. Y allí se dijo que tendrá la JEP la función de resolver la situación jurídica de terceros que hayan participado en el conflicto armado cuando no hayan tenido una participación determinante en los delitos más graves y representativos. En estos casos, la JEP podrá, por ejemplo, renunciar a la persecución penal. Todo esto tiene simplemente el propósito de precisar que no hay el riesgo que algunos piensan que existe sobre una especie de cacería de brujas o un tribunal de la Inquisición para ejecutar venganzas. Ese es el propósito de la precisión que yo he hecho en el día de hoy, pero repito que celebramos el apoyo del señor vicepresidente y no tenemos mayor comentario sobre lo que él ha dicho. Y en cuanto al cese al fuego bilateral. Entonces, la semana pasada en La Habana pasó algo muy importante, y es que en el marco de la subcomisión del punto 3, nuestros generales acordaron con las FARC un protocolo de lo que se va a hacer de aquí al plebiscito para darle garantías a todos los colombianos de cumplimiento del cese. ¿Qué incluye ese protocolo? En primer lugar, que las reglas acordadas para el cese y anunciadas en detalle el 5 de agosto comienzan a regir desde el día de hoy para ambas partes, es decir, cese de todas acciones ofensivas, etcétera, etcétera, y también para las FARC, cese de toda actividad de financiación ilícita de su organización, de cualquier afectación de la población civil, etcétera, etcétera. Segundo, que vamos a intentar facilitar que la misión política especial de las Naciones Unidas, que encabeza el mecanismo tripartito de verificación, se despliegue lo más rápido posible en las próximas semanas, primero a nivel regional y luego a nivel local. Y tercero, que las FARC iniciarán un proceso de agrupamiento de todas sus unidades en los frentes, en unos puntos predeterminados, es decir, habrá un preagrupamiento, y que ellos darán esas coordenadas a la Organización de las Naciones Unidas para su verificación y para asegurar que el plebiscito se desarrolle de la mejor manera. Muchas gracias. Le damos palabra a Luis Eduardo Maldonado de Caracol Televisión. ¿Está? Bueno, la campaña por el plebiscito comenzó ya, es pan de desayuno, al almuerzo se toca ese tema y a la comida la familia ya está tocando este tema también. Pero la campaña es, unos voten por el sí, otros voten por el no. Los del no están muy acelerados. La pregunta es, además de la pedagogía que es habitual y que es normal y necesaria, ¿cuál estrategia tienen para convencer a los colombianos porque el tiempo es corto? Y la segunda es, ¿el día del plebiscito los guerrilleros tendrán fusil al hombro? Bueno, comienzo por decir lo siguiente. La campaña por el sí tiene, dijéramos, gestores de muy distinta naturaleza. Corresponde a una infinidad de personas. Los partidos políticos se están moviendo. Particularmente hay muy vigorosa organización ciudadana. Es una cosa muy interesante. Por ejemplo, lo que ocurrió aquí en el Parque de los Hippies, que fue una reunión espontánea de jóvenes, de artistas, de intelectuales. Hay muchos focos y en cuanto a nosotros como grupo nos corresponde fundamentalmente la labor pedagógica. Es justamente lo que estamos haciendo aquí. Por eso comencé por decir, nuestro ejercicio es el de brindar información objetiva a los colombianos para que tomen la decisión. Por otro lado, hay unos deberes del gobierno que ya está cumpliendo.
el deber de difusión con la mayor intensidad de lo acordado. Ayer seguramente ustedes vieron la publicación de una cartilla, de varias cartillas y de los acuerdos mismos en una edición masiva en varios medios de comunicación escrita. Luego dijéramos que esto se mueve de muchas maneras, pero en esencia quiero señalar que nuestro deber es el de rendir cuentas y hacer un ejercicio pedagógico profundo. Luego, respecto de la segunda pregunta, tenemos claro que el día de la firma formal del acuerdo empieza el desplazamiento de las FARC a las zonas. Allí hay toda una serie de protocolos que están pactados y que se conocen ya públicamente, que implican un mecanismo severo de verificación y monitoreo. Lo que está claro es que para el día del plebiscito ni habrá proselitismo armado, ni amenazas, ni uso de las armas. Las FARC van a estar concentradas en sitios bajo la custodia, llamémoslo así, o la supervisión, la verificación y el monitoreo del mecanismo tripartito al mando del cual está Naciones Unidas. Claro, hay un proceso que termina 180 días después, como está claro, donde se entregará la última arma para que quede en manos de Naciones Unidas. Pero desde la firma del acuerdo día D comienza una operación que garantiza de manera absoluta que los colombianos podrán votar con toda libertad. Solo una palabra frente a la pregunta, y es, desde el 23 de junio sabemos que hay un cronograma preciso que dice que a los 90 días de la firma el 30% de las FARC entregan sus fusiles y a los 120 días el siguiente 30% y los 150 días el restante 40%, es decir, todos. Entonces, hemos siempre sabido que en ese momento tendrán sus fusiles, pero tendrán estas garantías que ha explicado el doctor Humberto de la Calle, y el efecto del plebiscito va a ser precisamente el desarme de las FARC. Pero bueno, y además una frase adicional, que tal vez es la más protuberante, es que estamos en cese bilateral y definitivo. Luego dijéramos, allí no hay ninguna inquietud ni preocupación. Bien, todo el equipo negociador está listo para responder las preguntas. En este momento le damos la palabra a Juan Pablo López de Canal Capital. Muy buenos días. Para cualquiera de los negociadores, dos preguntas. ¿Qué se habló o qué se determinó o cuál es el espíritu, digamos de alguna forma, sobre las disidencias? ¿Qué pasa si en la conferencia de las FARC algunos de los bloques determinan que no van a acoger los acuerdos? Y lo segundo es que ustedes como negociadores, ¿cómo se imaginan que debería ser la pregunta que le hagan a los colombianos? El general Mora va a responder la primera pregunta. Muchas gracias. En el tema de las disidencias, es una circunstancia que se ha presentado en casi todos los procesos de fin de conflicto que se han realizado en el mundo. Es un riesgo que se corre. Aspiramos que en nuestras circunstancias, de lo que se ha firmado y al cual hemos acordado, sea una circunstancia mínima, pequeña. El secretariado de las FARC que estaba en La Habana, creemos nosotros que tiene el mando del grupo grueso de las FARC. Cuando uno analiza el liderazgo al interior de la organización, tradicionalmente el liderazgo de las FARC ha sido vertical. Todo el mundo cumple las órdenes del secretariado. Y en este momento la percepción que se tiene es que realmente las FARC como organización le cumple al secretariado de las FARC, y precisamente lo que va a pasar ahora con la reunión, con la conferencia final de las FARC, es el respaldo de la organización al acuerdo firmado por el secretariado de las FARC. Es posible, corremos el riesgo de que un grupo pequeño de las FARC se declare en disidencia a los acuerdos de La Habana, pero el Ministerio de la Defensa, el Gobierno Nacional, las fuerzas militares, la Policía Nacional, desde ya está atenta
a enfrentar las circunstancias que aspiramos sea de un grupo minoritario. Hasta ahora, lo que ha salido a través de los medios de comunicación es que hay un grupo pequeño del primer frente de las FARC que ha manifestado un desacuerdo con el proceso de La Habana. Los miembros del secretariado de las FARC en La Habana están pendientes en la solución de ese problema y aspiramos que se solucione o que por lo menos sea ese pequeño grupo sobre el cual ya las autoridades, el ministerio, las fuerzas tienen unos planes precisos para enfrentar esa disidencia que, vuelvo y repito, aspiramos sea pequeña y que el grueso de las FARC esté de acuerdo con lo firmado por el secretariado y se someta al cumplimiento de los acuerdos de La Habana. Sí, ahora, de todos modos, que no quede duda, el que se salga de la línea pues tendrá todo el peso del Estado, como lo ha dicho el presidente de la República varias veces. Será toda la fuerza del Estado para combatir a quien no entre en el proceso de paz de manera leal. Bien, continuamos. 8:10 de la mañana. El turno es para Gonzalo Domínguez de la agencia EFE. Hola, buenos días. Yo quería hacerles dos preguntas. La primera es cómo perciben ustedes que ha recibido la sociedad colombiana estos acuerdos, si han tenido incluso ocasión de hablar con los negociadores de las FARC, con los que han compartido casi 4 años, cómo perciben ellos que lo ha recibido la sociedad colombiana. Y en segundo lugar, si trabajan con la posibilidad de que la firma del acuerdo se hiciera en el marco de la Asamblea General de la ONU, que justo las fechas coinciden con lo que está planteado. Bueno, nuestra percepción es que crecientemente la sociedad colombiana está entendiendo y apoyando lo acordado en La Habana. Esa es nuestra percepción. También somos conscientes de que hay oposición y eso es legítimo. Dijéramos, la democracia se basa en la controversia, en el disenso. A nosotros no nos asusta, ni nos preocupa, ni nos parece malo que haya voces en contra. Pero lo que en el ambiente, lo que nosotros estamos sintiendo es que realmente viene creciendo el apoyo, que hay mucho movimiento ciudadano. Esto no es solo una cuestión de los partidos, nadie es dueño de esto. La paz no es ni del gobierno, ni de las FARC, ni de este grupo, ni de los partidos políticos. Nosotros percibimos una gran efervescencia. Fíjense ustedes detalles. A veces en Bogotá no se alcanza a percibir la dimensión de esto en su magnitud. Ayer, cuando se decretó el cese del fuego, en muchos lugares donde el conflicto ha sido más intenso, sonaron las campanas de las iglesias, hubo sirenas de los cuerpos de bomberos. Yo realmente, con toda sinceridad, creo que el apoyo es creciente, pero estamos en este ejercicio democrático de discutir con los colombianos e informar sobre lo acordado. Yo le pediría a la canciller sobre el tema de Naciones Unidas, si tiene la bondad. Bueno, estamos evaluando y el señor presidente lo está haciendo de esta manera. Sí podría haber una firma en el marco de Naciones Unidas de la Asamblea General. Esto lo hemos conversado igualmente con el secretariado de las FARC y obviamente con las Naciones Unidas. No es una decisión tomada, estamos mirando detalles, no es algo fácil tampoco, y en su momento estaremos ya anunciando la decisión de dónde será la firma. Muchas gracias, canciller. El turno es para Cintia Pineda de Cable Noticias. Muy buenos días a todo el equipo negociador de paz. Tengo tres preguntitas. ¿Cuánto durará el Tribunal de Justicia para la Paz? La segunda sería, ¿los miembros de las FARC van a hacer campaña por el plebiscito? Y la tercera, muy rápidamente, quisiera que todos me dijeran cómo están viviendo este día de cese al fuego bilateral definitivo. Gracias. Sergio Jaramillo quisiera responder la primera sobre la duración del tribunal. Lo que se ha tratado con este tribunal es que trabaje de una manera mucho más ágil de lo que suelen hacerlo tribunales comparables en el ámbito internacional, llamados tribunales híbridos. Este no lo es un tribunal colombiano que además se va a beneficiar enormemente de todo lo que ha hecho nuestra justicia en todos estos años. Pero no se puede decir que vaya a terminar en una fecha fija y hay previsiones para que pueda continuar en el tiempo más adelante.
Pues no, nosotros no esperamos que las FARC hagan campaña por el plebiscito. Además, yo no soy quien para responder por las FARC. Pero lo que sí está claro es que mientras haya armas no puede haber ejercicio político, no puede haber combinación de armas y política. Luego, realmente eso se cae de su peso. Ahora, ¿cómo vivimos este día, particularmente ayer a partir de las 12 de la noche? Pues yo quisiera dar mi opinión, pero que alguno de mis compañeros lo haga también, porque también son vivencias de carácter personal. Realmente, después de 4 años de alzas y bajas y angustias y sufrimientos, pues uno como que está mirando esto desde la distancia, pero yo sí quiero confesar personalmente que anoche a las 12 de la noche sentí una gran emoción. Es que tenemos un cese bilateral y definitivo que es el fin de la guerra, después de 52 años o más de confrontación, después de casi 7 millones de víctimas. No es propaganda, no queremos caer en la retórica. A mí me parece que es realmente un hecho enorme. Y en particular, ¿qué estarán sintiendo las familias de los soldados, de los policías que heroicamente han brindado su vida? Como dijo Sergio Jaramillo también, miembros de las FARC que han muerto y población civil. El 80% de quienes han fallecido en el conflicto son civiles. Esta ha sido una guerra contra la población civil, de cierta manera, como dijo alguien. Luego, yo sí creo que todos que celebrar el acontecimiento que estamos viviendo ya y palpando. No, yo diré solamente que si no muere un colombiano más por cuenta de la guerra, habrá valido la pena todo este esfuerzo que hicimos todos estos años. Bueno, y si me permiten dar un testimonio de alguien que ha empeñado su vida, digamos, al servicio de los colombianos desde la institucionalidad y concretamente desde el servicio a través de la Policía Nacional, diría lo siguiente: distintos gobiernos a lo largo de estos 50 años procuraron llegar a un acuerdo para poner fin al conflicto. Y hoy, lo primero que uno tendría que rescatar es que tenemos un acuerdo final, concluido, y sobre esa base un cese bilateral y definitivo, es decir, estamos registrando, lo digo sin trascendentalismos, un momento verdaderamente histórico, acuerdo final con consecuencia inmediata de cese bilateral y definitivo de fuego y hostilidades, que para quienes hemos estado en la orilla de defender a los colombianos, empuñando legítimamente las armas del Estado, significa primero tener el gran alivio de que no habrá poblaciones, ciudadanos que sean víctimas de esta violencia y que parará la producción de víctimas en Colombia. Y logramos así proscribir y derrotar la muerte como un sello que ha caracterizado estos últimos 50 años. Y cuando piensa uno también en las propias fuerzas militares y de policías, el gran alivio de saber que no habrá más sacrificio de vidas que realmente han arruinado la felicidad de muchas familias a lo largo de estos 50 años. Y por otro lado, siente uno también una enorme responsabilidad, porque poner fin al conflicto, terminar la guerra, significa que todos los colombianos debemos asumir la responsabilidad enorme de empezar a respetar, a tolerar para vivir en convivencia y al final concluir esta tarea asegurando que no se combinará el uso de las armas con la política y que no habrá posibilidades de que a través de distintas formas de lucha la política termine convertida en un nuevo conflicto. Yo quisiera, desde la perspectiva del estamento político y por la cercanía con el sector privado, si Roy y Frank quisieran transmitir algún sentimiento. Muchas gracias. Esta mañana a las 5:15 de la mañana, mi hijo menor de 8 años, que estaba escuchando alguna entrevista para uno de sus colegas en una emisora en Cúcuta, me preguntó: oye, papá, entonces ¿se acabaron los guerrilleros? Y yo le dije: sí, se acabaron los guerrilleros de las FARC esta mañana. ¿Y para dónde se van? Bueno, se van a la vida. ¿Se van a volver buenos, papá? Sí, todos tenemos que volvernos cada vez más buenos.
el sentimiento de un niño a propósito de que hay allí una amenaza, una cosa que no entiende y que de pronto desaparece, me parece que está muy cercano a lo que sentimos en el corazón los colombianos. Durante 52 años hubo una amenaza, un temor que genera miedo, y ese miedo generó rabia y dolor y generó reacciones igualmente cruentas y violentas, y toda esta guerra que ha terminado a las 12:00 de hoy es el primer amanecer de Colombia en paz, sin esa amenaza y con la esperanza de que el tránsito a la legalidad y la transformación de estos colombianos en una organización pacífica y democrática abra nuevas oportunidades para Colombia. De manera real y concreta, estas 8 horas son las primeras 8 horas en medio siglo sin la confrontación guerrillera, pero también tenemos claro que toda esta posibilidad dependerá de otra mañana, otro día a las 8 de la mañana, que es el 2 de octubre, el domingo. Esa mañana cada colombiano podrá levantarse y con su voto hacer verdad, estable y duradera, permanente esta paz. Será la decisión de cada colombiano la que permita que la paz sea una realidad o que el pasado nos alcance y volvamos a tener lo que hoy estamos despidiendo, el adiós a la guerra. Estos años en los que este equipo y otras muchas personas han dedicado su vida y su talento a que vivamos en paz, parecen hoy cortos ante la realidad del cese del fuego, porque si hubo algo que nos sostuvo a todos en los momentos más difíciles fue pensar en esas personas que estaban en medio del conflicto y por quienes estábamos trabajando, las víctimas. Y nosotros trabajamos para que en Colombia no haya más víctimas. Hoy yo estoy pensando en una frase del himno nacional que dice: en surcos de dolores el bien germina ya. Con este paso nosotros estamos evitando el dolor, pero ahora lo que viene, la tarea que sigue es de todos los colombianos, y el bien significa un país equitativo, un país próspero, un país moderno y sobre todo un país reconciliado. Siento una enorme emoción y un profundo compromiso de todos los colombianos para alcanzar juntos esa tarea. Pero yo quisiera hacer solamente un comentario, doctor de la Calle. Ayer estuve viendo algunos medios de comunicación, no les puedo decir exactamente cuál, y estaban desde Toribío en Cauca, desde San Vicente del Caguán, desde Cabrera, Cundinamarca, entrevistando a esa población que ha sufrido la guerra, a esa población que realmente le ha tocado vivir años de destrucción. Y la alegría de la gente, la alegría de esos campesinos y la alegría de los niños de que iban a poder ir al colegio sin angustias, los papás diciendo que iban a ser por primera vez estar tranquilos. Todos estaban poniendo lindo su municipio, hablaban de las vías terciarias, de lo que iba a ser el posconflicto, y uno se pone a pensar, ¿qué es lo que nos pasa a veces los que opinamos tanto desde la comodidad de la casa, desde la comodidad de un club, lo que conversan jugando golf o tomando whisky? ¿Qué es lo que, a quién es que realmente va a ayudar y va a darle la oportunidad de una vida distinta? Pues a la gente que ha vivido la guerra. Y eso es lo que los colombianos tenemos que pensar en este voto. Si es la comodidad la que nos lleva a decir sí o no, o es la verdad el cambio a los colombianos y a este país para que volvamos a ser un país normal, el que nos lleva a una votación a conciencia. Muchas gracias. En este momento le damos la palabra a María Camila Sánchez de Radio Nacional. Señores negociadores, buenos días. Tengo 3 preguntas puntuales. La primera es, la semana pasada el alto comisionado había dicho, y como lo dijo esta mañana, se va a empezar a hacer una preagrupación de los grupos de las FARC en estas zonas a las que se van a dirigir. En este momento que están haciendo ese tránsito, que ya están llegando a las zonas, ¿ha activado algún mecanismo de verificación? ¿Hay algún tipo de monitoreo? ¿Cómo se está ejecutando esto en este momento en las zonas? La segunda pregunta es sobre el fondo de tierras. ¿Cómo un campesino va a poder acceder a este fondo y si ya se tiene
pensado en promedio con cuántos baldíos se cuenta para poder también implementar este fondo? También un poco sobre los recursos para activar el fondo. Y mi última pregunta, que ha sido también uno de los temores de algunas de las autoridades locales en algunas de las zonas más afectadas por el conflicto, es con respecto al cese definitivo del fuego. Dicen que de pronto se pueden generar nuevas modalidades de criminalidad, teniendo en cuenta que el ELN no se ha sumado al proceso de paz y que hay otras organizaciones criminales. De alguna manera, el que haya presencia de estas organizaciones no puede poner en riesgo o en peligro la implementación del acuerdo con las FARC. Gracias. Muchas gracias. Excusas que estoy un poco sin voz. Entonces, frente a la pregunta de lo que se ha llamado el preagrupamiento, lo que estaba ocurriendo es que las FARC ya habían comenzado un desplazamiento hacia las zonas de sus unidades. La semana pasada se dio un paso más, que fue formalizar los procedimientos en un protocolo, como ya explicamos, de aquí al plebiscito, que implican que recogen todas sus unidades en unos puntos donde estarán los frentes, donde se preagruparán los frentes, y que las coordenadas de esos puntos serán entregadas a las Naciones Unidas para que tengamos plenas garantías durante este periodo de lo que será sin duda una muy intensa campaña del plebiscito. Y luego se comenzarán a implementar los siguientes pasos ya anunciados del cese al fuego bilateral y definitivo. Frank me va a complementar lo que voy a decir sobre el Fondo de Tierras, pero dijéramos las ideas básicas. En primer lugar, estamos hablando de 3 millones de hectáreas durante 10 años. Esa ha sido una cifra muy seria, proveniente de estudios, incluso no solo del gobierno, sino de entidades privadas, de universidades. Creemos que es realmente posible lograr esa cifra con el propósito de brindar tierra a los campesinos que no la poseen o que la poseen de manera insuficiente. No confundir esto con los esfuerzos de formalización. En Colombia hay hay quienes dicen que el 48% de los predios no están formalizados, no tienen titulación, lo cual es, dijéramos, un enorme problema que tenemos que resolver. Por esa razón se pactó en La Habana la realización completa de un catastro, que es totalmente insuficiente para tener el inventario de tierras. Y en segundo lugar, un esfuerzo enorme de formalización de la tierra, que dicho sea de paso, desde el punto de vista político e ideológico, pues es una reafirmación de la propiedad privada. Es la mejor respuesta a quienes dicen que allá estuvimos jugándole al castrochavismo, es todo lo contrario. Lo que estamos hablando es de formalizar alrededor de 7 millones de hectáreas que hoy son poseídas, pero esto, repito, es un camino distinto al del Fondo de Tierras. Y el fondo se nutre de distintas fuentes, pero en particular, de manera prioritaria, de tierras poseídas ilegalmente por enriquecimiento ilícito, corrupción, narcotráfico, que el Estado está en la obligación de recuperar. Ese, dijéramos, es un diseño básico, pero yo le pediría a Frank que si quiere profundizar un poco más. El Fondo de Tierras es únicamente uno de varios mecanismos que acordamos en el punto rural. Y es importante, pero opera en un contexto. Opera en un contexto de compromisos de inversiones en las zonas rurales. Opera en un contexto de compromisos y mecanismos para formalizar la propiedad de la tierra. La informalidad es la principal trampa de la pobreza. Vamos a formalizar por lo menos 7 millones de hectáreas en los próximos 10 años. ¿Cómo se va a hacer eso? Porque vamos a tener un catastro multipropósito que nos va a permitir identificar los predios, los linderos, los propietarios y los valores, y eso facilita que con los criterios que definimos haya baldíos que entren a ese fondo de tierras y las familias campesinas que tengan vocación campesina, que no tengan tierra o tengan tierra insuficiente, pueden acceder a esa tierra, pero además beneficiarse, entre comillas, la caja de herramientas para hacer la tierra productiva. En resumen, aquí va a haber espacio para todos.
para las personas o las familias que tienen microfundios como en el sur del país, para las medianas extensiones como en el centro del país y para las grandes extensiones. Y también se va a dar un proceso de ordenamiento del suelo. Las 114 millones de hectáreas que tenemos en Colombia no están siendo bien utilizadas. Entonces, la agricultura, la ganadería y las otras actividades van a ocupar la proporción de territorio que les corresponde para proteger los ecosistemas y que cada sector sea lo más productivo posible. Doctor Humberto, sobre este tema déjeme ofrecer una frase. Los conflictos por la tierra en muchos lugares y en Colombia, por supuesto, han dado origen a mucha violencia. Y yo quiero negar de manera contundente una frase reiterada de tantas que se han expresado en boca de los opositores de este proceso de paz, quienes de manera, me parece que triste y lamentable, evocan nuevas violencias, incitando casi a los campesinos a nuevas formas de conflicto derivados de unas supuestas prebendas en este capítulo y en este tema del Fondo de Tierras. Y hay por lo menos tres cosas que los compatriotas deben tener muy claras. Aquí, por supuesto, se respeta y se seguirá respetando la propiedad privada, y quien hoy tiene derecho sobre su tierra puede estar tranquilo. Las leyes y la Constitución siguen vigentes. También está claro que los procesos de restitución de tierras derivados de la Ley de Víctimas que aprobamos en el Congreso siguen operando y que el derecho de las víctimas sigue siendo prioritario para recuperar sus tierras. Y también es cierto que los mecanismos de extinción de dominio que permiten recuperar las tierras mal habidas que poseen las organizaciones criminales y de narcotráfico sigue también operando esa extinción de dominio para bien de la recuperación de la tierra en favor de quienes no la tienen. De suerte que no estamos, gracias a Dios, en Ruanda, a pesar de que algunas voces quieran incitar a través de sus declaraciones a los medios de comunicación a violencias que no existirán. Lo que estamos diciéndoles adiós a esas violencias y bienvenida a la paz, empezando por la paz, con respeto a los derechos de todos en la tierra colombiana. Voy a añadir solo una palabra a la pregunta sobre baldíos. Y es que la realidad, por extraordinario que parezca, es que el gobierno nacional, el Estado colombiano, no tiene un verdadero censo de baldíos. No sabemos hoy cuántos baldíos con precisión hay en Colombia. ¿Qué se hizo en el acuerdo del punto 1? Yo creo que ahí hay dos conceptos fundamentales. El primero es el de la formalización y protección de los derechos de propiedad, en particular de los pequeños poseedores, de manera que esa violencia histórica que hemos vivido en Colombia por cuenta de la tierra cese, porque cada quien tiene su derecho reconocido, protegido con una nueva jurisdicción agraria que impulsó con mucha fuerza el doctor Humberto de la Calle. Y en segundo lugar, que la tierra en sí no tiene valor. Lo que tiene valor es el concepto de acceso integral, es decir, que esta tierra que se distribuirá, y por eso el estudio del Ministerio de Agricultura dio con esa cifra, corresponde a un acompañamiento, a un programa de infraestructura, de asistencia técnica, de facilitación de crédito, etcétera, etcétera, para que esos campesinos no solamente sean productivos, sino tengan un verdadero bienestar en consecuencia. El general Mora va a responder el tema de las nuevas modalidades, en particular el ELN, y luego el general Naranjo, las bandas criminales. Yo estoy convencido que los acuerdos que se han firmado tienen muchas fortalezas. Y quiero resaltar que una de esas fortalezas es el trabajo realizado por el equipo de militares y policías que acordaron todos los detalles para que se cumpliera la concentración de las FARC, la entrega de las armas, para que hubiese un esquema de seguridad, para que los colombianos tuvieran garantías que lo acordado en La Habana se va a cumplir. Y como una de las fortalezas del acuerdo es todo lo que se hizo en esa comisión, tenemos la certeza que las FARC se van a concentrar en unos sitios específicos, tenemos la certeza que va a haber un
equipo tripartita que va a garantizar esa concentración, le va a dar la seguridad a los colombianos y le va a dar seguridad a las FARC también, para que todos esos acuerdos se cumplan sin ningún problema. Pero lógicamente hay preocupación por las áreas que las FARC van a dejar como parte de esa presencia que han tenido históricamente. Y que esas áreas que van a quedar desocupadas por la presencia de las FARC pueden ser ocupadas por uno de los actores que todavía persisten en el conflicto. Lo que hemos acordado en La Habana es el fin del conflicto con las FARC. Y hoy estamos con el cese bilateral y definitivo del fuego y de hostilidades con las FARC. Pero lógicamente nos quedan otros problemas y otros retos, y uno de esos es el ELN. Pero solucionado el problema con las FARC, las fuerzas militares quedan con una mayor libertad de acción, quedan con una mayor capacidad, quedan con más efectivos para encauzar su acción contra esos otros actores que no se quieren someter al imperio de la ley y de la paz en el país. Y entonces, como hemos escuchado al ministro de la Defensa y a los comandantes del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea, y ahora mi general Naranjo nos hablará sobre la policía, ese esfuerzo institucional se orientará con todo el poder, con toda la capacidad, con toda la eficiencia y la eficacia contra esos otros actores, entre esos las posibles disidencias de las FARC, pero también orientadas directamente contra el ELN, a ver si se deciden a entrar a un proceso como lo hicieron las FARC. Bueno, agregaría en esta materia de seguridad a lo ya dicho por mi general lo siguiente. El acuerdo final, en primer lugar, debería ser recibido por las organizaciones de crimen organizado como un mensaje contundente de que el país no tolerará expresiones que perturben la tranquilidad de los colombianos y afecten la convivencia o amenacen el cumplimiento y la implementación de los acuerdos. Desde esta Casa de Nariño hoy, yo quisiera enviar el mensaje a esas organizaciones criminales, BACRIN o como se quieran llamar, de que ha llegado el momento para que se sometan a la justicia y sean ellos hoy capaces de leer esta historia y de ver que se está produciendo una inflexión en materia de violencia para quebrar esa violencia y que llegó la hora de someterse a la justicia. Por otro lado, reiteraría y compartiría con los colombianos la siguiente certeza. Concluido el acuerdo, no hay duda, es incontrovertible, indiscutible que cuando uno revisa ese acuerdo que pone fin al conflicto, la institucionalidad queda fortalecida y particularmente la institucionalidad referida, que tiene que ver con la seguridad de los colombianos, queda totalmente habilitada y potencializada para asegurar derechos y libertades en todo el territorio y luchar con mayor eficacia contra estas organizaciones. Y por otro lado, diría lo siguiente, la capacidad excedente que vamos a tener hoy en fuerzas militares y particularmente en policía, con las FARC, ya hoy en condiciones de un cese bilateral y definitivo y el fin del conflicto con ellos, aumenta de manera sustancial, diría exponencial, la capacidad institucional para someter a esos criminales al imperio de la ley. Hoy queremos transmitirle a los colombianos la certeza de que este equipo negociador para nada ha sido ingenuo en desconocer que evidentemente habrá actores criminales, delincuenciales que quieran persistir en el delito y que quieran mantenerse en esa condición. Pero sobre ese realismo y sobre esa objetividad, el acuerdo da luz y vida propia a instituciones y a instancias que realmente lo que hacen es redoblar la capacidad institucional para llenar el espacio que dejan las FARC e impedir que se regenere el conflicto y someter a estos delincuentes a la ley.
Muchas gracias. Vamos con las 3 últimas preguntas. Se prepara Nuri Riveros de la FM. A continuación, Blue Radio y termina CMI. Buenos días. Se ha dicho, tengo 2 preguntas. Se ha dicho por parte del Gobierno Nacional que están listos todos los protocolos y todo está ajustado para que la guerrilla pueda finalmente, digamos, entregar a los niños o menores de edad que tienen en su poder. Sin embargo, también se ha dicho por parte del doctor Jaramillo que hay unos vacíos jurídicos que la guerrilla ha expresado por los cuales aún no han tomado la decisión de dar, digamos, este paso. Pues quisiera saber cuáles, si ustedes conocen, cuáles son esos vacíos, sobre todo teniendo en cuenta las recientes declaraciones de Jesús Santrich, donde dice que ellos no los tienen retenidos, sino que los tienen protegidos por un lado. Y además hemos conocido de varias instituciones internacionales incluso que ya hay niños que están siendo liberados no bajo los protocolos que se ha establecido el ICBF y demás, sino que están siendo liberados dejados en iglesias o en orfanatos. Esto no podría también, digamos, tener un inconveniente porque estos niños no van a poder finalmente, digamos, dar sus testimonios sobre la guerra. Y en segundo lugar, ¿cómo van a manejar el tema de las condenas a los indígenas guerrilleros? Ellos han manifestado que no quedó muy claro establecido en la jurisdicción para la paz si ellos ya tienen condenas a través de la justicia indígena. Gracias. Bueno, entonces comencemos con la primera pregunta. A ver, lo que no podemos olvidar, y es el centro de la cuestión y el punto de partida, esto hay que ponerlo en contexto, es que no se puede reclutar menores. Y en la mesa de La Habana nunca aceptamos el reclutamiento. El Estado colombiano no recluta menores. Las FARC han reclutado menores y eso es indebido. Eso no es aceptable. Terminado el conflicto, todos los menores tienen que ser liberados. Allí no hay ninguna duda sobre el particular. De tal manera que ese primer punto es el que no podemos perder de vista. De ninguna manera estamos soslayando o aminorando la gravedad del reclutamiento de menores. Y de hecho, para corroborar lo que estoy diciendo, recordemos que en el numeral 40 de la Justicia Especial para la Paz, cuando se habla de los delitos no amnistiables, el reclutamiento de menores por debajo de la edad del Estatuto de Roma no es amnistiable. No es amnistiable. Y eso está escrito y fue además suscrito por ambas partes. Luego allí no hay ninguna duda sobre la gravedad del hecho y sobre lo que tiene que ocurrir ahora, que es la liberación, la desvinculación, palabra más técnica, de la totalidad de los menores. No es aceptable la tesis de que los menores están para preservarlos o para protegerlos. Esa tesis no tiene ningún asidero en lo nacional ni lo internacional. Los menores son menores, no pueden disponer de su voluntad con libertad. Por lo tanto, es una ficción hablar de menores protegidos por las FARC. Otra cosa distinta, y allí es donde no podemos confundirnos, es que se intentó hacer un acuerdo para un acto de confianza durante las conversaciones, para que se liberara un número determinado de menores. Acuerdo que no se logró por discrepancias y por la negativa de las FARC a aceptar la posición del gobierno. Ese era un acto de confianza que tendría que hacerse a la luz de la legislación colombiana y no se logró, justamente, repito, por la negativa de las FARC. Pero ese es un hecho del pasado. En la medida en que ha terminado el conflicto, todos los menores tienen que ser desvinculados de las filas de las FARC. Ahora, sobre el tema de las condenas indígenas, Sergio quiere… No, dijéramos, lo que se ha logrado es mantener claramente los derechos de las comunidades étnicas, tanto de afrodescendientes como indígenas. De hecho, ustedes fueron testigos de la manera como estas comunidades buscaron asistir a la Mesa de La Habana en el propósito de garantizar la preservación de esos derechos. Dentro de aquellas normas constitucionales que están vigentes y que no pueden ser modificadas por lo acordado, está la jurisdicción indígena. Hubo al final, el último día precisamente, una reunión muy productiva donde se estableció un documento sobre los, dijéramos, los linderos entre lo acordado y los derechos de las comunidades afros
indígenas y de otra naturaleza, de minorías protegidas, y dijéramos hay claridad sobre esos límites. Luego la Jurisdicción Especial de Paz tiene que, a través del tribunal, precisar en concreto esos linderos, pero dijéramos que ese problema está previsto y superado. Yo voy a añadir solo una palabra sobre un concepto que ha pasado un poco desapercibido en la discusión y que es fundamental para esta discusión, y es la idea del tránsito a la legalidad. En el acuerdo de reincorporación hay un capítulo sobre el tránsito a la legalidad. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, como está escrito, que las FARC tienen que entregar un listado de la totalidad de sus miembros, la totalidad de sus miembros armados en los frentes, la totalidad de sus milicianos y, por supuesto, la totalidad de los menores que estén en sus filas. Y segundo, que para poder acceder a todos los beneficios que pueda incluir el acuerdo final para las FARC, tienen esas personas que reafirmar su compromiso, el compromiso de la organización, no solamente con dejar las armas, sino con no volver a utilizarlas, es decir, no volver a reincidir. Bien, vamos a las 8:45 de la mañana con la pregunta de Blue Radio con Giancarlo Lozano. Buenos días, en directo para Blue Radio. Son 3 inquietudes. La primera es si es cierto que el Papa no aceptó nominar a un integrante de la comisión que elegirá a los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. La segunda es si los guerrilleros van a cumplir las penas haciendo política. Y la tercera es si hay una reunión programada esta semana con el presidente de Cuba, Raúl Castro. Bueno, no ha habido ninguna respuesta oficial del Santo Padre y eso es todo lo que podemos decir sobre el particular. En segundo lugar, ese es un punto de reflexión interesante. A ver, recordemos, nuevamente vamos al contexto. Un proceso de esta naturaleza tiene como propósito que un grupo deje las armas e ingrese a la vida civil, a la política en democracia. Y eso es lo que está pactado y eso es lo que va a ocurrir. Y en ese sentido, el gobierno ha favorecido la más amplia participación política posible. Hay obstáculos derivados del marco jurídico para la paz en relación con ciertos delitos. Y también se pactó dentro de la Jurisdicción Especial para la Paz que la imposición de las sanciones por sí misma no inhabilita. ¿Qué se desprende de allí? Primero, que es necesario presentar al Congreso una reforma constitucional para modificar el marco jurídico de la paz y abrir la mayor participación posible. Segundo, como lo hemos dicho varias veces, no hay curules a dedo. Los miembros de las FARC que quieran ser elegidos, pues tienen que presentar sus nombres y obtener el favor de los votos, con un mínimo, una red de protección, como lo hemos explicado 1000 veces, pero en todo caso predominantemente tienen que obtener, dijéramos, ese favor de la ciudadanía. Y en tercer lugar, el tribunal tendrá que decidir la compatibilidad o la incompatibilidad entre el cumplimiento de las sanciones, si los elegidos son sancionados, y los deberes que impone el hecho de ser elegido. Y la tercera no la oí. ¿Se refiere a nuestro viaje mañana? Sí, la de Raúl Castro. No, la situación es la siguiente. Nosotros regresamos a terminar algunos elementos, en particular una reunión con las FARC, con la subcomisión técnica que tiene que, después de las visitas que realizó a las zonas veredales, consolidar el resultado de esas visitas, y eso se hará en la subcomisión y en la mesa de conversaciones. Y además hemos pedido a través del canciller, el equipo, pues el deseo, hemos solicitado la oportunidad de despedirnos oficialmente del gobierno cubano. No somos nosotros quienes señalamos qué funcionario va a recibirnos para ese propósito, pero lo que sí está claro de nuestro lado es que es tan grande el agradecimiento que tenemos al gobierno cubano
y naturalmente también al gobierno noruego, pero en particular a Cuba por su hospitalidad, que es elemental que el equipo se traslade nuevamente a La Habana para manifestar formal y oficialmente ante el presidente Castro o el canciller o la persona que el gobierno designe ese agradecimiento enorme por el apoyo, el profesionalismo y, lo reitero, la hospitalidad del gobierno cubano para con nosotros. Muchas gracias. Damos paso a la última pregunta con Francis Sepúlveda del noticiero CMI. Buenos días para todos. Doctor Framper, usted que tiene las cuentas claras sobre el tema de los dineros de la reintegración, ¿cómo explicarle a la gente todas las controversias y las polémicas y las críticas que han surgido de la oposición y de muchas personas, no solamente de la oposición, sobre la plata que se le van a dar a los guerrilleros desmovilizados? Y en la época de Uribe, que usted también manejó ese tema, pues usted tiene esas cuentas claras, ¿cómo es esa diferencia de uno y otro que también en el gobierno del expresidente Uribe se manejó con los paramilitares? Y hacerle también como ese llamado, usted que está al frente o ha estado al frente del proceso con el ELN, unirse a ese llamado al general Mora y al general Naranjo, como ese que se suban al tren de la paz, que es la última oportunidad, y cómo es ha sido esas últimas reuniones, cuáles han sido esos últimos acercamientos, porque su respuesta en Cuba fue como un poco cortante sobre el tema del ELN, puede ser porque también ha sido así las últimas reuniones. Y a la canciller preguntarle el tema del Simón Trinidad, cómo quedó en este acuerdo ya final, porque pues Santrich ha reiterado en varias ocasiones que él va a ser el coordinador del desarme en este proceso. Gracias. Bien, sobre el tema de reincorporación y reintegración, pues es normal que a algunas personas les parezca que las FARC deberían dejar las armas sin que se les dé nada a cambio, pero eso es absolutamente imposible. Colombia tiene una historia de procesos de reincorporación y de reintegración de décadas, las últimas desde finales de los años 80, luego las desmovilizaciones de los paramilitares entre el 2003 y el 2006, y desde el año 2002 hasta hoy se han desmovilizado más o menos 20.500 guerrilleros, de los cuales 18.000 salieron de las filas de las FARC. Y esos guerrilleros tienen que volver a la legalidad, tienen que encontrar un sitio donde vivir, tienen que ubicarse porque están saliendo de los campamentos y van a llegar a las zonas veredales o a los municipios. Entonces, lo que tenemos previsto es seguir con un esquema que recoge los aprendizajes que tenemos especialmente en los últimos 10 años, donde las personas reciben un apoyo para que se estabilicen, para que encuentren un sitio donde vivir, y luego lo que se llama un apoyo monetario condicionado, que es una suma mensual siempre y cuando hagan parte del proceso y siempre y cuando no estén trabajando en alguno de los proyectos que van a través de los cuales vamos a generar empleo por la implementación o tengan un plan de negocio. Es decir, el exguerrillero que ya esté trabajando deja de recibir el apoyo. ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando del 90% de un salario mínimo legal, 620.000 pesos de hoy. Hagamos una comparación de las cifras. Entre los años 2003 y 2006, los guerrilleros que salían recibían una suma mensual en pesos de esa época de hasta 895.000 pesos. En pesos de hoy estamos hablando de cerca de 1.055.000 pesos. Comparémoslo con el acuerdo que hicimos, 620.000. Además, en este momento condicionado a que estén en el proceso de reincorporación. Y después de los 2 años, lo mismo que tenemos hoy y lo mismo que hemos aplicado para más de 21.000 guerrilleros, hasta 480.000 pesos, siempre y cuando no hayan encontrado un trabajo, pero estén estudiando y estén preparándose. Entonces, yo cerraría diciendo que con la firma de este acuerdo a todos nos conviene que la reincorporación y la reintegración de las FARC funcione, a todos nos conviene que no vuelvan a delinquir y a todos nos conviene que puedan volver a organizarse y que se capaciten para salir a competir en el mercado en las mismas condiciones de todos los colombianos. Sobre el tema del ELN no tengo nada que decir, diferente de lo que ha dicho el presidente de la República, que son las condiciones para continuar con ese proceso que son bastante claras. Lo que sí es absolutamente claro es que todos los colombianos hoy
condenamos el secuestro y que es absolutamente injustificable que haya un solo secuestrado hoy en Colombia. En la pregunta sobre Simón Trinidad, bueno, el tema de Simón Trinidad nunca fue parte del acuerdo. No, eso es una decisión autónoma y completamente independiente de los Estados Unidos, de la justicia de Estados Unidos. Sabemos y a través nuestro también pues reiteraron y le reiteraron al señor Aronson, el delegado de Estados Unidos en los diálogos de La Habana, su interés permanente de que Simón Trinidad pudiera tener su libertad una vez se terminara este acuerdo y pudiera recobrar su libertad. Pero eso, reiteramos, es un tema 100% de decisión de los Estados Unidos.